Bueno, y lo comentábamos al comienzo del programa, hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón, esta enfermedad que afecta a nivel mundial a más de 850 millones de personas. Para ahondar un poco sobre estas enfermedades y sobre todo darle visibilidad, trabajar en la prevención, estamos con la doctora Laura Garré, directora ejecutiva de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. ¿Cómo te va? Muchas gracias, bien. Y también con el doctor José Santiago, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la incidencia en nuestro país me imagino que es la misma que en el mundo entero, ¿verdad? Sí, en realidad la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy prevalente y su incidencia se está incrementando progresivamente y con un ritmo sostenido Bien. en los últimos años. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando que hoy por hoy más o menos el 20% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y lo más importante de todo esto es que no todas estas personas están en conocimiento de ello, ¿sí? Para traerlo a un número más cercano y comprensible, 1 de cada 10 uruguayos tiene algún grado de enfermedad renal y muchos de ellos no lo saben. Bien, sí, eso me llamó mucho la atención y tiene que ver justamente que son enfermedades silenciosas, ¿no? Exacto, exacto. El hecho de que sean enfermedades silenciosas muchas veces hace que el diagnóstico sea tardío y en etapas avanzadas, y aparte de eso comparte con otras enfermedades no transmisibles que son muy prevalentes, también importantes, como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, mecanismos en común, y eso hace que aumente también la cantidad de personas que la padecen. Bien, cuando hablamos de prevención, obviamente que son bastante similares los caminos a seguir para evitar enfermedades cardíacas, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, la comisión hoy está acá porque es una línea, las enfermedades renales, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad vascular. Los factores de riesgo son compartidos y además las personas que tienen enfermedad renal crónica tienen un riesgo cardiovascular mucho mayor porque comparten fisiopatología de lo que es la enfermedad vascular propia. Entonces la comisión promueve mucho las acciones para prevenir, porque es verdad que muchas de estas enfermedades tienen un inicio silente y la persona no lo sabe al principio, pero si se tiene factores de riesgo es importante algunas acciones para llegar a ese diagnóstico precoz, porque es fundamental, ¿no? Si uno es hipertenso, si uno tiene diabetes, si uno tiene alguna enfermedad ya cardiovascular propiamente dicho, o ha tenido infarto, o si lo que hablamos bien de los estilos de vida, el tema del tabaco, el tema del sedentarismo, el tema de una mala alimentación, hacen que esa persona tenga muchas chances de poder tener una enfermedad renal, y está dentro de los controles el hacer al principio en el control de hipertensión, en el control de la diabetes, exámenes periódicos de la función renal para diagnosticar esto de forma precoz. Ahora, cuando hablamos de enfermedades vinculadas con el riñón, ¿qué porcentaje están vinculados con temas genéticos y qué otros tienen que ver con los hábitos de vida? Bien, en realidad las enfermedades renales tenemos un porcentaje obviamente mayoritario que está vinculado a los hábitos, ¿sí? Hay otras situaciones que son igual de importantes que las que mencionaba la doctora, por ejemplo, una situación en la cual un niño tenga bajo peso al nacer, ¿sí? En el cual su capital de masa renal es menor y eso va a impactar en el desarrollo, obviamente lo coloca en una situación más vulnerable. Exacto. Personas, por ejemplo mujeres embarazadas que tienen estados hipertensivos en el embarazo, ¿sí? O diabetes gestacional, que después los colocan en situación más vulnerable para desarrollar hipertensión o diabetes y a su vez también enfermedad renal. A destacar de lo que decía la doctora, la mayor parte de los pacientes con enfermedad renal fallece por enfermedades cardiovasculares. O sea que es un factor de riesgo de mucho peso, porque los factores de riesgo son aditivos y se multiplican. Cuando uno tiene un factor es una cosa, Exacto. Cuando uno tiene más de un factor es otra, y la enfermedad renal crónica multiplica todo esto por 4. Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del cambio de hábitos, obviamente nos referimos a lo que mencionábamos, la alimentación, la actividad física, y tengo como una idea de que el agua
es fundamental para evitar los problemas renales? Capaz que estoy equivocada, pero ¿viste? No, Yo sí. que tengo alguna vez que otra, una infección renal, ¿viste? Mucha agua, ¿no? Sí, ahí nosotros en el día de hoy manejábamos lo que son las 8 reglas de oro como acciones de prevención, son reglas universales para la prevención, donde está el evitar el sedentarismo y el ser activo, la alimentación saludable, el evitar el consumo de tabaco, el control de la presión arterial, diabetes, colesterol, y acá se suma el consumo de agua y que la forma de hidratación sea a través de agua y no de bebidas azucaradas. Exacto. Y el otro es que no haya, que se utilicen o no se abusen de determinados fármacos. En realidad es que se sigan las recomendaciones médicas, sobre todo los antiinflamatorios, que muchas veces son de venta libre, la persona se automedica y a veces se desconoce que hay una enfermedad renal y eso tiene muchas repercusiones, o los hipertensos que también tienen abuso de estos fármacos pueden tener daño renal sumativo a eso. Entonces ahí está un poco la clave de esas 8 reglas. ¿Cuáles son las enfermedades renales más comunes, las que se repiten? Bueno, las enfermedades son las vinculadas a la diabetes, obviamente, a nivel mundial, y después que tú hablabas recién de las enfermedades genéticas, en realidad ahí tenemos una brecha de diagnóstico, es una de las cosas que proponemos evidenciar justamente en estos días en los que podemos compartir sobre salud renal, porque generalmente los médicos y los nefrólogos incluidos tenemos a meter las cosas en la misma bolsa cuando no tenemos un diagnóstico claro. Entonces tenemos un porcentaje no menor de pacientes que tienen enfermedad renal y no sabemos por qué. Y ahí es fundamental las políticas justamente para evidenciar esto y para fortalecer el diagnóstico precoz en esas áreas. La mayor parte de los pacientes con enfermedad renal los diagnosticamos de una forma muy simple. Desde el 2009 está instaurado que se haga un examen de rutina de creatinina en el carnet de salud y un examen de orina, y si a eso le agregamos una ecografía, que hoy por hoy es un examen accesible y forma parte prácticamente del examen clínico del médico, logramos diagnosticar la mayor parte de las enfermedades renales. O sea que con el control anual deberíamos ya estar cubiertos de también tener un diagnóstico o no de un tipo de enfermedad renal. Exacto, y en las personas con factores de riesgo está también protocolizado que esas personas tengan periódicamente el examen de la función renal y de la creatinina, porque es habitual que al ser más frecuente está ya pautado que tenemos los médicos que estudiar la función renal en todos los momentos de la enfermedad de un hipertenso o de un diabético. Decíamos que son enfermedades silenciosas. ¿Hay algunos indicadores, algo que le podamos decir a la población que tengan cuidado si tienen determinado síntoma o es difícil de determinar? Bueno, obviamente en etapas tempranas sí. Cuando empiezan a aparecer, hay condiciones particulares, por ejemplo, los pacientes que se están estudiando por otras enfermedades que pueden aparecer con la falla del riñón, como la anemia, hay enfermedades asociadas como las enfermedades inmunes, o situaciones, como decía la doctora recién, en las cuales están expuestos a tóxicos, ¿sí? En esos casos es más probable que podamos tener un escenario propicio para que aparezca un daño agudo o crónico, y ahí generalmente es cuando abordamos y hacemos el diagnóstico. Bien. Acá lo que también pesa mucho es, una vez del diagnóstico, a veces no se siente, no hay sintomatología, y a pesar de que hay un diagnóstico no se inician las acciones de ahí. Nosotros hablamos más de prevención secundaria porque ya hay un diagnóstico y las personas a veces ahí ya perdemos esos vínculos. Lo importante es, una vez también hecho el diagnóstico, tener el seguimiento de estos pacientes, porque a veces hay hasta mucha desinformación, eso genera miedo, lo que es la diálisis, todo eso genera. Entonces son pacientes que requieren todo una adaptación a su vida, a su familia, todo, que genera mucho, a veces mucha situación de incertidumbre. Acompañar y trabajar con eso es fundamental, porque la persona que escucha a veces insuficiencia renal crónica es una enfermedad que tiene mucho peso,
¿Está? Y bueno, por suerte nosotros hoy festejando un poco o conmemorando ese día nos sentábamos hasta con la Asociación de Trasplantados, ¿no? Donde también son posturas y acciones de prevención enfocados también a no llegar a esas situaciones o apostar a evitar la progresión de la enfermedad, porque no solo prevenimos, sino también podemos, controlando los factores de riesgo, prevenir la progresión de la enfermedad y no tener que llegar a una situación de una diálisis. Sí, o un trasplante. O un trasplante. Exactamente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Algo que quieran destacar al día de hoy, hacerse los controles, obviamente, e intentar tener una buena calidad de vida, imagino, ¿no? Exacto, esos son esas reglas que queríamos llevarle a la población, donde siempre hay acciones que uno puede mejorar, y esas 8 reglas que hoy estuvieron también hablando en el acto oficial, para nosotros son las clave para poder transmitirlo. Gracias por el tiempo, un gusto No, recibirlos. por favor, Muchas no, gracias.